¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Contactos. Bien, últimas horas, un cierre ya de campañas, me imagino los candidatos sumamente agotados. Una de las campañas políticas más largas que se recuerdan, por supuesto, el balotaje ha contribuido para que esto suceda en todos los medios nacionales. A partir de mañana viernes a las 8 de la mañana ya no se pueden emitir más spot, ya queda totalmente cerrado y luego quedará en manos nuestras la decisión. Aproximadamente a las 22 horas se estima que ya se puede conocer quién es el nuevo presidente de la nación, una campaña con un montón de características, mucha incertidumbre, cada uno propone cosas, a lo mejor con un fin parecido, pero con métodos de resolución muy particulares. La economía está, por supuesto, dentro de los puntos álgidos. La gente quiere saber qué va a ocurrir con su economía, la inseguridad, etc. Bueno, estos son los puntos que se han tratado, pero ya prácticamente se están cerrando las diversas campañas políticas. Así que, bueno, lo importante es que se pueda, que cada uno tengamos toda la tranquilidad para votar el próximo domingo, que lo hagamos a conciencia y que todo realmente mejore y se acomoden cosas que haya que acomodar en la República Argentina. Bien, a todo esto también, hablando de cambios de gobierno, son 22 días exactamente que le quedan a Ezequiel Volati de gobierno. Luego ya asumirá un mandato Gonzalo Toselli con todo su equipo que ya está trabajando. Hay diversos temas, está esta transición un tanto incómoda que se está dando. Lo importante es que se tenga en cuenta que quedan muchas cosas por hacer todavía. Desde el gobierno de Volati siguen haciendo algunas inauguraciones, se están presentando planificaciones, y uno dice, ¿planificaciones? ¿Para qué? Si ya termina, quedan 20 días. Las planificaciones, déjenlas ahora que las haga el otro gobierno. Una planificación se presenta cuando uno comienza el gobierno o a mitad de gobierno, cuando falta bastante tiempo todavía. El resto ya tiene un tinte político partidista. Entonces, bueno, hay que dejar planificar a los que vengan. Queda una gran agenda por resolver, quedan muchos temas. Un inicio de gobierno que evidentemente uno puede, es discutible, hacía falta, no hacía falta, pero vamos a arrancar el año 2016 con un casi 24% de aumento, que es un impacto para todos los ciudadanos. Eso, 24% de aumento, sí, lo que pasa es que la otra vez nos aumentó, entonces ahora hay que aumentar todo junto, y bueno, son impactos políticos un tanto fuertes. Esto lo aprobó el Consejo días pasados al aprobar el aumento de la UCM, con lo cual va a haber este aumento. Por supuesto que el impacto económico en una tasa tal vez no va a ser demasiado, de 130 pesos que pagan algunas personas, van a pasar a pagar 150 pesos, a lo mejor uno dice, bueno, son 20 pesos, bueno, pero lo que asusta un 24% de aumento. Y allí empezar a transitar esta etapa que se le presenta al nuevo gobierno de Toselli. Hay muchas cosas todavía por resolver, van a quedar muchas obras por concretar, algunas tienen urgencias, otras no, y todavía estamos con muchas expectativas a ver qué va a ocurrir. Así que bueno, este es el panorama que se nos presenta. Vamos a estar conversando a lo largo del programa diversos temas que fueron ocurriendo, pero lo vamos a estar compartiendo con Ariel Valderrama. Recordarles nuevamente que ya estamos trabajando a pleno por el programa de fin de año, que es el próximo 17 de diciembre, desde las instalaciones, flamantes instalaciones de una empresa sunchalense como es Gris Hydrogen, desde el parque industrial de la ciudad de Sunchales. Y hoy un tema, lo poníamos en Facebook, un tema para tomar ejemplos. Son de esos temas, con eso, bueno, en plena campaña, escuchando vos no hiciste esto, vos no hiciste el otro, pelea de una, pelea de otra. Veamos a la gente que trabaja. Entonces nos fuimos hasta el taller protegido Rupay y desde allí vamos a tratar de
contarles a la comunidad, mostrarle qué es lo que están haciendo, inclusive con los protagonistas, porque hay registros filmográficos de los protagonistas. Bueno, un programa interesante para pensar, para seguir evaluando y fundamentalmente, si uno va a emitir un voto, piensen que estas cosas tienen que continuar, es decir, sí o sí, este tipo de desarrollo y desafíos tienen que continuar en la ciudad de Sunchales y ojalá se haga repetitivo también en el resto del país. Bueno, presentamos ahora a los auspiciantes con nuestro agradecimiento de siempre por apoyarnos desde hace más de 22 años.